Profetas y Reyes, capítulo 45. El retorno de los desterrados. La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la inspiración lo había mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la ciudad de Babilonia de imprevisto y al preparar el terreno para libertar a los hijos del cautiverio. Por Isaías había sido expresado: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías capítulo 45, versículo del 1 al 3. En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital babilónica, por el cauce del río cuyas aguas habían sido desviadas, y por las puertas interiores que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas y sin protección, los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de las profecías de Isaías concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Y esto debiera haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor los asuntos de las naciones, porque inseparablemente vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada Babilonia estaban las palabras: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Yo le desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 44, versículo 28, Isaías 45, versículo 13. Tampoco eran estas profecías las únicas sobre las cuales los desterrados podían basar su esperanza de una pronta liberación. Tenían a su alcance los escritos de Jeremías, y en ellos se había indicado claramente cuánto tiempo iba a transcurrir antes que Israel fuese devuelto de Babilonia a su tierra. El Señor había predicho por su mensajero: cuando fuere cumplido los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. En respuesta a la oración ferviente, el residuo de Judá iba a ser favorecido: y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Jeremías capítulo 25, versículo 12, 29, versículo 14. A menudo Daniel y sus compañeros habían recorrido estas profecías y otras similares que esbozaban el propósito de Dios para con su pueblo. Y ahora, cuando el rápido desfile de los acontecimientos anunciaba que la mano poderosa de Dios obraba entre las naciones,
Daniel meditó en forma especial en las promesas dirigidas a Israel. Su fe en la palabra profética le inducía a compenetrarse de lo predicho por los escritores sagrados. El Señor había declarado: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 13. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento. Mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Daniel capítulo 7, versículo 28. Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros, y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? Daniel capítulo 8, versículo 13. La respuesta que se dio: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras: la visión es para muchos días, se desmayó. Anota al respecto: yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Daniel capítulo 8, versículos 26 y 27. Todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras, tan claras en realidad que por los testimonios registrados en los libros entendió el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplir la asolación de Jerusalén en 70 años. Daniel capítulo 9, versículo 2. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen prestamente. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Declaró el profeta: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios y confesé. Daniel 9, versículos 3 y 4.
Aunque Daniel había servido a Dios durante mucho tiempo y el cielo lo había llamado muy amado, se presenta ahora delante de Dios como pecador e insiste en la gran necesidad del pueblo al cual ama. Su oración es elocuente en su sencillez y de un fervor intenso. Oigámosle interceder. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Oh Señor, según toda tu justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 19. El cielo se inclina para oír la ferviente súplica del profeta. Aún antes que haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le aparece de nuevo el poderoso Gabriel y le llama la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Y luego le esboza en detalle el periodo de las 70 semanas que había de empezar cuando fue dada la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. La oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío, el monarca medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Daniel 11, versículo 1. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judá a Babilonia por Nabucodonosor. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista, previsor, indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora,
precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Cuando el rey vio las palabras que había predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Isaías capítulo 45, versículo 5, versículo 6, versículo 4 y versículo 13. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la visión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. El rey reconoció con agradecimiento en esa proclamación pública: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro, y hacienda, y con bestias, con dones voluntarios. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Indicó además acerca de la estructura del templo, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, los órdenes, 3 de piedra de mármol y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey, y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén. Esdras capítulo 6, versículo del 3 al 5. Llegaron noticias de este decreto hasta las provincias más lejanas de los dominios del rey, y por doquiera hubo gran regocijo entre los hijos de la dispersión. Muchos, como Daniel, habían estado estudiando las profecías y habían estado rogando a Dios que interviniera en favor de Sión, según lo habían prometido. Y ahora sus oraciones recibían contestación, y con gozo en el corazón podían cantar unidos. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Salmo 126, versículo del 1 al 3. Entonces se levantarán
los cabezas de la familia de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el residuo de los buenos, a saber, unas 50,000 personas de entre los judíos desterrados, que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les ofrecía para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sus amigos no les permitieron irse con las manos vacías, pues todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias, y con cosas preciosas. A estas y otras muchas ofrendas voluntarias se añadieron los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén. Sacólo pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, 5,400, para que se usasen en el templo que iba a ser reedificado. Esdras capítulo 1, versículo del 5 al 11. A un descendiente del rey David llamado Zorobabel, conocido también como Shesbassar, confió Ciro la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que volvía a Judea, y con él iba asociado Josué, el sumo sacerdote. El largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente, y la feliz compañía, agradecida a Dios por sus muchas misericordias, emprendió enseguida la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido. Los cabezas de los padres dieron el ejemplo al ofrecer de su substancia para contribuir a los gastos de reedificar el templo, y el pueblo, siguiendo ese ejemplo, dio liberalmente de lo poco que tenía. Esdras capítulo 2, versículos 64 al 70. Con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había estado el antiguo altar en el atrio del templo, para los servicios relacionados con la edificación de ese altar. Juntóse el pueblo como un solo hombre, y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Antes de separarse para alojarse en las casas que estaban tratando de reconstruir, hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas. Esdras capítulo 3, versículo 1 al 6. La erección del altar para los holocaustos diarios alentó muchísimo a los pocos fieles que quedaban. De todo corazón participaron en los preparativos necesarios para reedificar el templo, y su valor iba en aumento a medida que esos preparativos progresaban de un mes a otro. Habían estado privados durante muchos años de los indicios visibles de la presencia de Dios. Ahora, rodeado de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, anhelaban tener alguna señal permanente del perdón y del favor divinos. Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de las propiedades personales y los antiguos privilegios. El Señor había obrado maravillosamente en su favor, y se sentían asegurados de que su presencia estaba con ellos, pero deseaban bendiciones aún mayores. Con gozosa anticipación esperaban el tiempo en que, estando reedificado el templo, podrían contemplar la gloria que resplandeciese desde su interior. Los obreros empeñados en preparar los materiales de construcción encontraron entre las ruinas algunas de las inmensas piedras que se habían llevado al sitio del templo en los tiempos de Salomón. Las acomodaron para poder usarlas, y se proveyó además mucho material nuevo, de manera que pronto la obra hubo progresado al punto en que debía ponerse la piedra fundamental. Esto se hizo en presencia de muchos miles que se habían congregado
para contemplar el progreso de la obra y para expresar su gozo por tener una parte en ella. Mientras se estaba colocando la piedra angular, el pueblo, acompañado por las trompetas de los sacerdotes y los címbalos de los hijos de Asaf, cantaban alabando y confesando a Jehová y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras capítulo 3 versículo 11. La casa que se estaba por reconstruir había sido tema de muchas profecías acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sión. Y todos los que asistían a la colocación de la piedra angular debieran haber participado cordialmente del espíritu que correspondía a la ocasión. Sin embargo, una nota discordante se mezclaba con la música y los gritos de alabanzas que se oían en ese alegre día. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz. Era natural que la tristeza embargase el corazón de aquellos ancianos al pensar en los resultados de la larga impenitencia. Si ellos y su generación hubiesen obedecido a Dios y cumplido su propósito para Israel, el templo construido por Salomón no habría sido derribado, ni habría sido necesario el cautiverio. Pero a causa de la ingratitud y la deslealtad que habían manifestado, fueron dispersados entre los paganos. Las condiciones habían cambiado. Con tierna misericordia el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. El pesar por los errores pasados debiera haber sido reemplazado por sentimientos de gran gozo. Dios había obrado en el corazón de Ciro para que les ayudase a edificar el templo, y esto debiera haber arrancado a todos expresiones de profunda gratitud. Pero algunos no discernieron las providencias favorables de Dios. En vez de regocijarse, albergaron pensamientos de descontento y desaliento. Habían visto la gloria del templo de Salomón y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba erigiendo. Las murmuraciones y las quejas, así como las comparaciones desfavorables que se hicieron, ejercieron una influencia deprimente en el ánimo de muchos y debilitaron las manos de los constructores. Los trabajadores se sintieron inducidos a preguntarse si debían proceder con la construcción de un edificio al que se criticaba con tanta libertad desde el mismo comienzo y que era causa de tantos lamentos. Había, sin embargo, en la congregación muchas personas cuya fe y visión más amplias le permitieron considerar esta gloria menor sin tanto descontento. Muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oíase el ruido hasta lejos. Si los que no se regocijaron cuando se colocó la piedra fundamental del templo hubiesen previsto los resultados de su falta de fe en aquel día, se habrían espantado. Lejos estaban de comprender el peso de sus palabras de desaprobación y desilusión, ni sabían cuánto iba a demorar la terminación de la casa de Dios, el descontento que habían expresado. La magnificencia del primer templo y los ritos imponentes de sus servicios religiosos habían sido fuente de orgullo para Israel antes de su cautiverio, pero con frecuencia su culto carecía de las cualidades que Dios consideraba como muy esenciales. Ni la gloria del primer templo, ni el esplendor de su servicio podían recomendar a los adoradores a Dios, porque ellos no ofrecían lo único que tiene valor a la vista de Él.
no le traían el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Cuando se descuidan los principios vitales del reino de Dios, es cuando las ceremonias se vuelven numerosas y extravagantes, cuando se descuida la edificación del carácter, cuando falta el adorno del alma, cuando se desprecia la sencillez de la piedad, es cuando el orgullo y el amor a la ostentación exigen magníficos edificios para las iglesias, espléndidos adornos e imponentes ceremonias, pero no se honra a Dios con todo esto. Él aprecia a su iglesia no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Busca en ella la manifestación de los principios del amor y de la bondad. La belleza del arte no puede compararse con la hermosura del temperamento y del carácter que han de revelar los representantes de Cristo. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que rigen el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en su culto. Las alabanzas y acciones de gracia provenientes de corazones agradecidos ascenderán al cielo como dulce oblación. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová, porque sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Salmos 107, versículo 1 y 2, 105, versículos 2 y 3, 107, versículo 9.